comportamiento sísmico de las estructuras de concreto armado. Cuando ocurre un sismo, se puede generar daño en las estructuras de concreto armado, tanto en los elementos no estructurales como en los elementos estructurales. ¿Cómo es ese daño? ¿De qué depende el daño en una estructura de concreto armado? La intensidad del sismo, o sea, la fuerza del sismo, afecta la magnitud del daño de una estructura. Si el sismo es ligero, como el que ocurre con frecuencia en el nido de Bucaramanga, si el sismo es ligero, no hay daño. Si el sismo es moderado, como el que ocurrió en Ecuador recientemente, se afectan principalmente los elementos no estructurales. Y eventualmente hay algún daño estructural, pero no se esperan daños estructurales en un sismo moderado. Pero si el sismo es muy fuerte, como le ocurrió en Turquía, una estructura sismo resistente, adecuadamente construida y adecuadamente diseñada, va a sufrir daño estructural, pero no va a colapsar. Una estructura con deficiencias de diseño, o sea, una estructura que no sea sismo resistente, puede colapsar en un sismo. ¿Qué es sismoresistencia? Sismoresistencia no es 100% a prueba de sismos de la estructura. Las estructuras 100% a prueba de sismos son no viables, especialmente por el aspecto económico. O sea, una estructura que no sufra nada en el momento de un sismo de gran magnitud no es una estructura convencional. La sismoresistencia está enfocada especialmente a la ductilidad de la estructura. Lo más importante es la ductilidad y la resistencia. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es un concepto muy importante en estructuras. La ductilidad es la capacidad de que la estructura se deforme sin fallar. O sea, que la estructura sufra deformaciones, pero no falle. O sea, que la estructura sea dúctil. Ductilidad, deformación, pero que no falle. ¿De qué depende esa ductilidad? Esa ductilidad depende de muchos factores. De la configuración geométrica y estructural de la edificación. Por ejemplo, la geometría del edificio, la forma, el tamaño, la localización y tamaño de los diversos elementos estructurales, las columnas, las vigas, los muros de cortante, la mampostería. Los elementos no estructurales son relevantes, son muy importantes. Ya tenemos geometría del edificio, de los elementos, de los diversos elementos que componen la estructura, y los elementos de los elementos no estructurales, o sea, la mampostería. ¿Sería? Y la rigidez estructural. ¿Qué tan robusta es la estructura? ¿Qué tan resistente es la estructura? ¿Y qué tan dúctil? O sea, hasta dónde puede deformarse sin fallar. Rigidez estructural, resistencia y ductilidad.
O sea, ¿cuáles son los criterios fundamentales para un buen diseño sismorresistente? Dependemos del arquitecto para que haya una buena configuración geométrica. O sea, el mínimo de irregularidades, el mínimo de elementos asimétricos. Buena configuración geométrica. Buena geometría del edificio. Rigidez lateral suficiente y uniforme. O sea, que la rigidez del sistema sea suficiente, o sea, una estructura muy robusta y que sea uniforme. Que no haya cambios de rigidez, tanto en planta, cambios bruscos de rigidez en planta y en altura. Resistencia lateral, o sea, suficiente refuerzo para resistencia, tanto lateral como vertical. Y volvemos nuevamente, muy buena ductilidad para acomodar las deformaciones en todos los niveles y haya un mecanismo adecuado de comportamiento a colapso. O sea, que no colapse la edificación. Las estructuras de concreto armado son muy vulnerables a deteriorarse y fallar sismos de gran intensidad. Las estructuras de acero son menos vulnerables. Una estructura de concreto armado es muy vulnerable. Igualmente, es común que se presenten deficiencias en las estructuras de concreto armado. ¿Cuáles son las deficiencias que más se cometen? Primero, un sistema estructural inapropiado. La falta de refuerzo para resistencia y ductilidad. Las irregularidades de tipo arquitectónico. O sea, el arquitecto tiene mucho que ver con el comportamiento sísmico de una edificación y la calidad del concreto. Un concreto de mala calidad puede generar colapso de las edificaciones en el momento de un sismo. El acero tiene un mejor comportamiento que el concreto, porque el acero es flexible y el concreto es frágil. La estructura de concreto armado tiene acero y tiene concreto. Una mayor cantidad de acero, especialmente de acero de confinamiento, le da ductilidad a la estructura. Ductilidad. Tengamos siempre en la mente que lo más importante en una estructura para resistir un sismo es la ductilidad. Facilidad para doblarse, para balancearse, para deformarse sin colapsar. No quiere decir que no hay daño. La idea es que puede haber daño, pero que no haya colapso de la edificación. Que haya ductilidad. El acero, o sea, el refuerzo del concreto, es clave para la ductilidad. Detallar muy bien, en forma precisa, el acero, el de refuerzo, para obtener el componente dúctil que queremos. Por los nodos, las uniones de las columnas con las vigas deben comportarse en forma plástica, en forma dúctil. Se puedan deformar, pero en ningún momento colapsar. La cantidad y distribución del acero, especialmente el acero horizontal, el acero de refuerzo sismo resistente, hacen la diferencia entre colapsar o no colapsar. Cantidad y detalle del acero.
y calidad del concreto. Algunas recomendaciones básicas de los expertos. Primero, simplicidad estructural. Que la estructura sea simple. Entre más simple, se comporta mejor. Regularidad en planta y en elevación. Lo más simétrica que sea la edificación. Simetría y reparto adecuado, reparto ponderado de los muros estructurales. O sea, que haya una distribución ponderada de los muros estructurales en toda la edificación. Resistencia y ductilidad en dos direcciones. Resistencia y ductilidad en una dirección y en otra dirección. Algo importante. Columnas robustas. Que si se genera falla, o sea, si se genera bisagra plástica en la unión, la bisagra se genere en las vigas alejadas de la unión y no en las columnas. Que haya redundancia en la estructura. Y siempre, en todos los casos, una muy buena cimentación, tanto en capacidad de soporte, capacidad de formaciones y una simetría en la cimentación. De simplicidad, regularidad, simetría, resistencia y utilidad, columnas más robustas que las vigas, redundancia de la estructura, cimentación adecuada. Las columnas. Que las columnas vayan de piso a techo. O sea, que los elementos estructurales vayan de piso a techo. Quiere decir que la trayectoria continua de las cargas desde el techo a la cimentación. Las columnas y muros deben ir desde el piso hacia el techo. Nada de suspender columnas bajando o suspender columnas subiendo. Las columnas deben ir de piso a techo. Dimensiones moderadas de los elementos estructurales. Evite columnas y muros muy delgados, muy esbeltos. Los códigos establecen unas dimensiones mínimas, pero ojalá no trabajemos con las mínimas. Los mínimos son mínimos. La idea es que puedan tener unas dimensiones superiores a las mínimas para mejorar la ductilidad de los elementos estructurales. Muy buenas conexiones entre todos los elementos. Las uniones de un elemento con otro elemento con otro elemento son claves para que la estructura no colapse en el momento de un sismo. O sea, que haya redundancia en la estructura y que haya comunicación del sistema. ¿Qué quiere decir? Que las cargas se transfieran en forma adecuada a lo largo de la estructura. O sea, que al momento del sismo, cualquier fuerza, la fuerza se reparta por la estructura en forma adecuada, utilizando diafragmas, utilizando muros de cortante. Importante, buena conexión entre las placas y las vigas. O sea, entre la columna y las vigas, que la columna sea más robusta que las vigas y haga muy buena conexión. Igualmente que haya buena conexión entre las vigas y la placa. Porque la idea es que las zonas débiles van a ser en la unión de las vigas con la placa, donde se forme la rótula plástica. Es importante que esos elementos estén muy bien armados, muy bien unidos para evitar colapsos. Las placas deben tener espesor suficiente para que puedan actuar como diafragmas. O sea, las placas reparten la carga.
una placa demasiado delgada como la que se construye en el edificio Space no reparte muy bien la carga. Las placas se encargan de distribuir la carga uniformemente en toda el área del edificio. Conexiones robustas entre la estructura y los elementos salientes, las chimeneas, parapetos, barandas, que haya una unión, que estén integradas, los elementos de mampostería, chimeneas y demás, estén integradas al sistema estructural. Y conexión robusta entre la estructura y la cimentación. En especial, la robustez de la columna en la unión con la cimentación. O sea, la ductilidad de esa columna empotrada en la cimentación. Y las escaleras. Las escaleras son elementos que generan mucha complicación en los sismos. Porque las escaleras actúan como puntos duros, como puntales que distribuyen la fuerza sísmica. Es importante que las escaleras estén conectadas a solo una de las placas y sean como autoportantes dentro de una placa, sobre una placa, en tal forma que se permita el desplazamiento de una de las placas, o sea, que la escalera no actúe como elemento de amarre interno que nos genere torsiones. La cimentación debe estar suficientemente profunda, embebida al suelo. Si es necesario, utilizar pilotes, pero no dejarle la cimentación bailando encima del suelo. Separación suficiente con el edificio vecino. Ya la normatividad nos obliga a unos aislamientos. O sea, distancia suficiente entre un edificio y el otro edificio. Y en lo posible no deben coincidir los entrepisos, o sea, que el entrepiso de un edificio coincida con el otro edificio en el caso de que llegue a haber un sismo, para que no haya raqueteo. Pero esto en este momento, la norma sismo resistente ya involucra que no haya raqueteo. Y en altura, evitar diferencias considerables de rigidez. O sea, que no haya unas zonas de menor rigidez dentro de los pisos. O sea, que no haya un piso débil. Que todos los pisos tengan igual capacidad. Que no haya una zona sin mampostería, un piso sin mampostería y si no tiene mampostería, un piso, colocar elementos para que la rigidez sea igual. Rigidez similar en todos los niveles. Evitar las columnas cortas. De eso nos referimos en otra presentación. Para evitar que se concentren fuerzas sísmicas en elementos pequeños de la estructura y que la puedan hacer colapsar. Que las estructuras sean lo más simétricas posible. Evitar la asimetría. Los arquitectos les gusta hacer elementos artísticos asimétricos. Entre más simétrica la estructura, se comporta mejor. Evitar en lo posible elementos asimétricos, tanto en planta como en altura. Esas edificaciones hermosas arquitectónicamente son difíciles de manejar para la sismoresistencia. Si hay un muro, evite las ventanas o puertas grandes
o los voladizos cerca a las esquinas del edificio. Las esquinas del edificio son muy importantes. Que las esquinas tengan elementos estructurales. Que las esquinas tengan elementos que le den ductilidad al sistema. Es esencial un muy buen confinamiento estructural de las esquinas del edificio. Revisemos las esquinas del edificio. A ver si las esquinas del edificio son suficientemente robustas, suficientemente resistentes y suficientemente dúctiles. Y evite aberturas en los muros de diafragma. O sea, los muros de cortante deben tener el mínimo de aberturas, el mínimo de puertas, el mínimo de ventanas. Y si estos hay que colocarlas, hay elementos estructurales para que el sistema tenga la rigidez, para que el muro tenga la rigidez que debe tener. Y no permitir ductos dentro de las columnas y las vigas. Esos ductos atravesando columnas, atravesando vigas, son desastrosos para el comportamiento sísmico de una estructura. Las estructuras pueden comportarse mal si no están adecuadamente diseñadas y adecuadamente construidas. Hay muchos problemas. Es común la falla de estructuras de concreto armado en terremotos. Por el efecto del primer piso blando, el efecto de bisagra plástica, el efecto pancake, el efecto de columna corta, el efecto de viga débil, la falla al cortante en uniones por falta de ductilidad, falla por torsión, falla por descompensación del sistema, raqueteo y cambio brusco de rigidez. Es importante que cada uno de estos elementos, de estas situaciones que pueden llevar a la falla, se tengan en cuenta en el diseño. No es fácil diseñar. El diseño y la construcción sismo resistente requiere de mucho detalle. Y tenemos que estar tanto arquitectos como ingenieros preparados para hacer las cosas bien hechas. Como decía un colega, lo que no se hace bien hecho queda mal hecho.